Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de estos 12 días de Nisan, los 12 primeros días del año, que son la semilla de los 12 meses que están por venir. En cada uno de estos días tomamos la energía en estado semilla, es decir, en estado sin forma, que tiene cada uno de los meses y nos alineamos con la energía, es decir, con la mejor versión de la energía. Como sabemos, la bóveda celeste tiene sus ciclos, sus ritmos y sus predeterminaciones. Y cada mes tiene su energía predeterminada, que va variando dependiendo de los ciclos. Pero más o menos podemos saber qué esperar en cada mes. El tema es que esos meses tienen sus fluctuaciones de energía y muchas veces no es la mejor de todas. Entonces, Kabbalah nos ofrece, a través de los sabios de la Torah, que han decodificado todos estos conocimientos, que cada mes tiene un estado de energía primordial en su inicio, que puede ser moldeado, ya que el hombre tiene la capacidad de interactuar con este sistema, porque este sistema funciona con el deseo de recibir. Entonces, sucede lo mismo cuando iniciamos un ciclo anual. En la Torá, Nisan es el primer ciclo, es la salida de Egipto, es el camino a la liberación. ¿La liberación de qué? Del faraón. Como veíamos en los primeros episodios, el faraón es el deseo egoísta. Entonces, la libertad, la verdadera libertad y la verdadera capacidad de incidir en el mundo, inclusive en el mundo físico, es lograr el balance entre el deseo de recibir y el deseo egoísta. ¿Y cómo lo solucionamos? Bien, anteponiendo al deseo egoísta, o entre el deseo de recibir y el deseo egoísta, el deseo de compartir. Es decir, que nos sentimos parte de una totalidad y que todo lo que nosotros podemos precipitar deseándolo, no solo va a ser para nosotros. Porque si solo lo considero para mí, ahí estoy en deseo egoísta. En cambio, cuando lo considero para compartir, entro en las dinámicas de cómo fue creado todo este universo. Hago esta explicación porque ya venimos varios días, hoy es el 10º, correspondiente al signo de Capricornio, al mes de Tebet, que ahora hablaremos un poco al respecto, para entender la energía de este mes y cómo, con la meditación que haremos hoy, vamos a tomar la energía y ponerla en los mejores términos, las herramientas que nos brinda la Torah. Mes de Tebet. El planeta regente es Saturno, simbolizado por la letra Bet, que es la inteligencia que dio forma, que dio vida a Saturno. Y la letra Ain, la constelación de Capricornio, el signo del zodíaco. Esta combinación es importante porque Saturno es un planeta que tiene una brutal energía y su tránsito por las constelaciones va dejando un rastro inequívoco. Es un gran maestro Saturno. ¿Cuál es el problema? Que es un maestro que sí o sí va a dejar su enseñanza. ¿Eso qué quiere decir? Que, como ven, la letra Bet es el número 2, es la segunda letra del abecedario. Eso deja únicamente dos opciones. O vas a aprender a través del amor, o vas a aprender a través del dolor. Pero vas a aprender.
El tránsito de Saturno, en este mes en especial, tiene esa misma potencia. Es decir que durante este mes y durante este día vamos a aprender cosas. O las aprendés o las aprendés. No sé si estoy siendo claro. Así que vamos a poner toda nuestro gran deseo de recibir en aprenderlo desde el amor. ¿Qué les parece? Es nuestra opción. Otro aspecto importante de Saturno es que cuando su tránsito deja luego de que atraviesa ese tránsito por ese signo o esa constelación, suceden cambios importantes. Es decir, que hay transformaciones profundas. Creencias muy arraigadas desaparecen. Sistemas muy arraigados desaparecen. Sean sistemas económicos, sistemas emocionales, sistemas religiosos, sistemas de creencias. Es un punto de inflexión por su potencia, su densidad. Entonces, este mes, Tebet y este signo Capricornio tiene esa capacidad. Pueden entender, pueden aprender muy rápido los capricornianos, pero si se desvían, recordemos que tiene dos opciones, pueden chocar ahí con su cornamenta muchas veces con la pared. Bien, por eso están preparados. Pero ya estuvo bueno de aprender chocando con la pared. ¿Qué les parece? Otra de las características de los primeros 12 días de Nisan es la inauguración del tabernáculo que se da en el primer día de Nisan. Y luego de ese día, 12 días siguientes, cada uno de los líderes tribales de las 12 tribus de Israel dieron ofrendas por esa inauguración. En cada día, una ofrenda correspondiente a una tribu corresponde a uno de los días de Nisan. Aquí tenemos la porción de Torá de Capricornio, correspondiente al 10º día. Continuamos ahora explicando los 72 nombres para el día de hoy. Entonces, teniendo en cuenta esta energía primordial, hay mucho más, pero esta es como la energía más significativa de este mes y de este signo. Vamos a prestar atención a los nombres, a los 72 nombres, que recordemos que son las energías que rigen sobre este mundo, es decir, que en la Torá nos fue entregado antes de la apertura del Mar Rojo, en el Mar de los Juncos, es decir, como una simbología de que con estas energías podemos incidir sobre el mundo, sobre las acciones, sobre los eventos. Y los 6 nombres que corresponden a Capricornio son del 55 al 60. Vamos a repasar sus energías para entenderlas y ponerlas en contexto, porque recordemos que estos 6 nombres están disponibles para los nacidos en la luna de Capricornio. Depende de tu signo, depende de tu fecha de nacimiento, tu hora y el año, te va a corresponder uno de estos nombres. Pero en general estos 6 nombres están más activos para los capricornianos. Insisto, siempre estos nombres, los 72, nos afectan a todos y todos podemos conectar con todos. No es que solamente con los que corresponden al signo en el que nací, no. Pero los que tienen esta característica los tienen más, como que los tienen disponibles 24/7. Analicemos. 55. Nombres de número 55. Mem, Bet, G. Fuerza para lograr objetivos. Lo que hablábamos antes. Podemos aprender por el bien o por el mal. Me puedo desviar, puedo aburrirme, puedo cambiar de parecer. La fuerza para lograr objetivos me permite avanzar. Porque muchas veces
ese chocar contra la pared que hablábamos hace un momento, no nos permite adaptarnos. Es decir, no, tiene que ser así y así. Siempre se hizo así. Y va contra la pared. No. Fuerza para lograr objetivos, sí, pero no para chocar siempre con la misma pared. Cuidado. Número 56. P-Vav Yud. Anula la idolatría al poder, al dinero, la religiosidad. Como hablábamos hace un momento, el tránsito de Saturno por las constelaciones deja tras de sí un cambio de paradigma. Y quienes se aferran a esos paradigmas son los que más sufren, son los que van a aprender por el dolor. Entonces, anular la idolatría es no a los dioses, a los múltiples dioses, sino anular la idolatría a los aspectos más simples. Religiones, dinero, relaciones, personas, carreras, profesiones. Muchas veces idolatramos una profesión. Estudiamos tanto, nos dedicamos tanto. ¿Cómo voy a cambiar ahora? Esto es un problema para quienes tienen cierta edad en este mundo moderno, porque este mundo moderno es súper cambiante. Y con las nuevas tecnologías va a ser más cambiante. Entonces, hay que saber adaptarse, saber anular esa idolatría. Y ven que complementa el anterior. Fuerza para lograr objetivos. Porque tengo que empezar de nuevo. Si no, vamos a terminar aprendiendo por el dolor y vamos a perder tiempo. Número 57. Nun Mem Mem. Trascender nuestras limitaciones. El poder del monte Sin, o el monte Sinai. Una vez más, trascender nuestras limitaciones. Tengo que empezar un camino nuevo. Tengo que abandonar mi idolatría a lo que fui o lo que creí que era. Tengo que cambiar un trabajo que paga bien por un trabajo en el cual soy feliz. Uy, qué decisión. Bueno, eso es idolatría en ponerlo en términos simples, ¿no? Al dinero. Es decir, no quiero dejar ese trabajo que me paga mucho mejor, pero que soy miserable por hacer algo que me gusta y que me siento bien. Gano menos, pero me siento mejor. Entonces, en esos aspectos podemos identificar la idolatría que nos perjudica, que nos hace perder tiempo y que eventualmente en la vida, ¡pum!, nos va a hacer cambiar por el dolor o a través del dolor. Número 58. Yud Yud Lamed. Hacer que Dios luche por mí. Está buena esta, ¿no? Diosito, échame una mano. Esto es algo importante de este nombre. Porque justamente la frase que dije recién es la más utilizada. Nos han engañado un poco con esa frase. Porque la respuesta a ese pedido siempre es la misma respuesta. La respuesta del creador es: ya te di todo, úsalo. Pero por favor, Diosito, dame fuerza. Ya te di el nombre 55. Hey, úsalo. Necesito trascender mis limitaciones. Diosito, por favor, ayúdame. Pues ya te di el nombre 57. No un mem. Úsalo. ¿Se entiende a dónde voy? Hacer que Dios luche por mí es vincularnos a la unidad. Es decir, entendernos como parte de ese Dios infinito y entendernos como parte de este sistema que llamamos vida, donde todo fluye. Entonces, es activar en nosotros esa conexión, recordar que ya nos han sido entregado todo,
Luego me comentan si fui capaz de transmitir la idea. Número 59. G. Resh Het. Cordón umbilical con Dios. Muy parecido, es decir, sentirme parte de ese creador, una parte importantísima, fundamental de este mundo, pero a la vez sentirme nada, porque soy nada en comparación con todo el mundo. Esa dualidad es la que debemos trascender para sentirnos con el cordón umbilical con Dios, conectados a Dios, pero a la vez ser humildes para que este mundo funcione. Es decir, para que cada uno de nosotros haga funcionar el mundo a su favor. Podemos hacerlo, pero no lo podemos hacer creyéndonos más que Dios, creyéndonos Dios. Debemos sentirnos nada ante Dios con ese cordón umbilical, pero saber que tenemos la capacidad. Y finalmente el número 60, Men Sein Resh, liberarse de nuestras limitaciones, ego, esclavitud. El momento de la historia en el que hay más esclavitud es este momento. Hay pocas personas libres. ¿Libres de qué? Libres de una deuda, libre de un compromiso que no pueden romper. Nunca en la historia ha habido tantas personas esclavizadas. ¿Y por qué? Porque no perciben la energía de los dos nombres que preceden, el 59 y el 58. Cordón umbilical y la conexión y hacer que Dios luche por mí. Lo hemos hablado mucho en la serie Conectar con el Sustento. ¿Cómo? No importa la condición ni la situación en la que estés. Cuando uno sabe conectar, las soluciones aparecen, las deudas desaparecen, se pagan de alguna forma que no es con dinero. Hay infinitas posibilidades que esa deuda se resuelva, pero nuestro ego nos esclaviza a pensar que no, tengo que conseguir el dinero. ¿Quién dice? Los del banco. Ay, bueno, vos le crees a los del banco. ¿Qué te van a decir? ¿Que leas el Salmo 91? No, no te lo van a decir. Vaya a trabajar 30 años y vuelva cada mes. ¿Me explico? Debemos trascender las limitaciones y trascender el ego de creer que todo depende de lo que podamos hacer. Y lo que tenemos que hacer es conectar con Dios, ese cordón umbilical, y resolver las situaciones que nos esclavizan en el mundo superior. Ahí es donde se resuelve todo. Luego aquí vemos el reflejo, y muchas veces ni vemos el reflejo, solamente nos enteramos de que, ya no debo nada. Qué bueno. ¿Qué pasó? ¿Cómo se resolvió? ¿Cómo fueron todas esas interacciones del mundo superior? No lo sabemos. Pero sabemos que fue así. Lo hablábamos en los días anteriores, en el mes anterior, el mes de los milagros. Bien, van comprendiendo cómo se estructuran los nombres y cómo se meditan. Hoy lo que vamos a hacer es hacer esa conexión. Decir en este mes, que es un mes de transformación, de aprendizaje, de sí o sí aprendizaje, y vamos a decirles, no. Vamos con la fuerza, vamos anulando idolatrías, superando limitaciones y toda limitación, conectar con la fuerza de Dios que está en nosotros y tomar acción.
¿Qué les parece? Así que vamos a meditar. Inspiramos profundamente. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. La espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Inspiramos. Una vez más. Profundamente relajamos el cuerpo. Y ahora nos visualizamos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vemos como unas de luz blanco. Si se te dificulta ver la estrella, solamente abre los ojos, fija tu mirada en el centro, en esa luz, y deja que tu visión escanee toda esa estrella, toda esa figura. Y luego cierra los ojos. Y la propia física de tu ojo te permitirá identificar la estrella. Esto es un entrenamiento. Ya visualizados dentro de la estrella como unas de luz blanco, vamos a convocar a una nueva estrella de David. Y vamos a convocar al nombre número 55. Mem Bet G. Abre los ojos, observa este nombre, siempre de derecha a izquierda. Mem Bet G. Cierras los ojos, visualizas en tu mente este nombre, lo mejor que puedas. Entran encendidas las llamitas que iluminan cada letra. Vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura, generando una profunda vibración que va a conectar con la fuerza para lograr objetivos. Vas a sentir cómo hay una energía que fluye por ti y va activando en ti esta fortaleza que trasciende por ti. Inspiramos profundamente y ahora vamos a convocar una nueva estrella de David de color dorada. Y en el centro convocamos al nombre número 56. P. Vav Yud. Abre los ojos, mira las letras. Cierra los ojos, observa estas letras en tu mente en color blancas, iluminadas. Vamos a anular toda idolatría. Idolatría al poder, al dinero, a la religiosidad, al estatus.
Vemos iluminadas esas letras y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura. Y vas a sentir cómo caen todos esos vínculos idólatras que hemos sabido construir en esta o en todas tus vidas. Y sentís cómo te vas liberando de toda carga. Y empiezas a ver la presencia divina detrás de cada una de esas máscaras. Como el poder, el dinero, la religión. Ves a través de las divisiones y encontrás la unicidad. Y desaparecen todas las idolatrías a las formas. Y sientes esa conexión con la divinidad. Inspiramos y convocamos a una nueva estrella de David de color dorada, y en el centro vamos a convocar al nombre número 57. Nun Mem Mem. Abre los ojos, mira las letras. Obsérvalas en blanco, cierra los ojos y las ves en tu mente iluminadas. Vamos a trascender toda limitación. Vamos a conectar con la elevación de conciencia que tuvo Moshe al subir al monte Sinaí. Vemos las luces que iluminan las letras y entrelazamos esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura. Y vas a sentir esa conexión con las infinitas posibilidades. Ya no hay limitaciones. Puedes ver las formas, las figuras, todo en potencial, sin forma definida. No hay límites. Tu voluntad, tu intención, tu deseo de recibir, crea esas formas finales. Trasciendes todas esas limitaciones para entender que todo vibra. Inspira profundamente. Y vamos a convocar una nueva estrella de David de color dorada, y en el centro vamos a llamar al nombre 58. Yud Yud Lamed. Para hacer que Dios luche por mí, por ti. Es decir, conectar, entender la función
nuestra, y cómo a través de nuestro hacer el Creador hace. Observa las letras Yud Yud Lamet. Cierra los ojos, las visualizas en tu mente en color blanco, iluminadas. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura, conectando con esa infinitud que es el Creador. Y vas a sentir su presencia, siempre. Sientes cómo se reconstruye ese vínculo original. Convocamos a una nueva estrella de David de color dorada. Y en el centro vamos a visualizar el número 59. He, Resh, Het. El cordón umbilical con Dios. Una vez más vamos a sentir ese vínculo interno. Abre los ojos, mira las letras. He, Resh, Het. Las ves en blanco, iluminadas. Cierra los ojos, las ves en tu mente. Ahora entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esta luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en nuestra aura. Y vas a sentir esa conexión. Que te vincula a la fuente de toda vida. Vas a sentir ese cordón umbilical. Y vas a sentir esa presencia divina siempre. Inspiramos profundamente.
Y vamos a convocar una nueva estrella de David. Y llamamos al nombre número 60. Mem Sadi Resh. Para liberar todas nuestras limitaciones. Todo apego al ego, toda forma de esclavitud del mundo físico. Abre los ojos, observa las letras, Mem, Sadi, Resh. Las ves en tu mente en color blancas, iluminadas con esas llamitas. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega al cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover imantándose en tu aura. Y vas a sentir cómo se desvanece toda limitación, toda esclavitud. Todo apego a las formas desaparece. Sientes ese cordón umbilical, sientes esa presencia divina, sientes la fuerza. Te sientes libre de toda idolatría. Y sientes cómo has trascendido toda limitación. Inspiramos profundamente. Y vamos a convocar al planeta Tierra. Vamos a proyectar el planeta Tierra, toda esta energía que hemos activado para que este día de hoy esté latente esta energía en su mejor forma y dejarla lista para que la humanidad pueda asociarse a ella. Nos ponemos todos en un gran círculo, cada uno en su estrella de David y en el centro del planeta Tierra. Vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado, un blanco platinado como la luz de la luna, donde vamos a transmitir a través de esa luz toda esta información que hemos precipitado. Proyectamos ese haz de luz y vemos cómo impacta en la superficie, cómo se genera una bruma muy densa de luz, de chispas plateadas, y se forma como una segunda piel y se va adhiriendo a cada alma a esta bruma y va haciendo vibrar en simpatía con estos 6 nombres. Fuerza para lograr objetivos, anular idolatrías, conectarse con Dios, sentir la conexión con el Creador y sentirse libre de toda limitación y de todo apego. Siente esa vibración como la humanidad se va librando de todo límite, recuperando su conexión. Totalmente libre. Cómo se van cayendo las máscaras, se van desvaneciendo. Y emerge la luz que habita en cada una de ellas. Y vemos esa unicidad de esa luz. Ejad, uno, el Eterno, el Creador. Vemos la singularidad detrás de todas las máscaras.
y desaparecen las limitaciones, porque entendemos las infinitas posibilidades. Y configuramos esta energía para que quede disponible. El día de hoy, el mes correspondiente y todo este año es un año de transformación profunda y de conexión profunda para la humanidad. Vemos esta energía vibrante y vamos a respirar profundamente para ir volviendo al cuerpo, sintiendo ya los pies, las piernas, los brazos, el rostro. Inspiramos una vez más. Ya nos sentimos incorporados. Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Toma tu tiempo para abrir los ojos, no te apresures. Deja que fluya, respira y cuando te sientas que ya estás en condiciones, abre los ojos. Aprovecho para darte gracias por ese like. Aprovecho para recordarte que comentes tu experiencia en breves palabras, en un contexto muy simple. Porque un comentario de la experiencia puede ser de mucha utilidad para alguien que tenga alguna duda, que dude de lo que vio, de lo que sintió. Entonces la experiencia de todos puede ir creando respuestas y entre todos ir aprendiendo, compartiendo, enseñando. Ir creando una comunidad donde todos aportan su visión única, su experiencia única, que nadie más puede aportar. Y eso le puede servir a alguien. Así que gracias por ese comentario también. Recuerden darle like, comentar y compartir. Siempre podemos ayudar a alguien con estos temas que son puntos de inflexión para las vidas de las personas. Que tengan un magnífico descanso. Nos vemos mañana en el siguiente día. Hasta luego.